Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Orientación Profesional. Amigos, es un gusto como siempre estar con ustedes a través de este medio televisivo para llegar pues nuevamente con un tema de mucha actualidad y que creemos que puede resultar importante para ustedes. Amigos, en esta ocasión vamos a abordar en nuestro bloque tributario un tema que es bastante frecuente para los contribuyentes y que pues creemos que poquísimos serán la excepción cuando contraen una deuda tributaria. Vamos a tratar, amigos, el día de hoy el fraccionamiento de la deuda tributaria. Y como alguien dijo, quien nunca ha tenido una deuda tributaria que tire la primera piedra. Porque en realidad, amigos, desde que uno adquiere la condición de contribuyente, alguna vez o más de una vez ha acumulado una deuda tributaria y por lo tanto, pues, pocos podrán decir yo nunca he tenido una deuda con SUNAT. De manera, amigos, pues que nuestro tema del día de hoy va a ser el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria. Para esto, amigos, nos vamos a remitir pues al artículo 36 del Código Tributario y por otro lado a la resolución de superintendencia número 161 del año 2015 que emitió SUNAT, que es pues el reglamento para el aplazamiento y o fraccionamiento de la deuda tributaria. Así que, amigos, les invito pues a seguirnos a través de esta exposición para poder observar o contemplar todas las condiciones que contempla tanto el Código Tributario como esta resolución número 161 que regula el reglamento de fraccionamiento y aplazamiento de la deuda tributaria. Bien, amigos, surge entonces la pregunta probablemente, y no es por supuesto difícil de responder, ¿cómo es que se acumulan las deudas tributarias? Y para este fin hemos querido hacer pues un breve ensayo. Por supuesto que hay muchas razones o muchas explicaciones por qué es que los contribuyentes, a pesar de no desearlo, llegan a acumular deudas tributarias. Y como mostramos acá en la diapositiva número 2, presentamos un pequeño ensayo, amigos. Obviamente, como les he mencionado, hay muchas razones. Y entre ellas también hay posiblemente un aspecto de idiosincrasia o de poca cultura tributaria, pero yéndonos así al campo objetivo, podríamos señalar que hay una razón crucial. ¿Cuál es? Que normalmente los contribuyentes realizan sus ventas al crédito, mientras que los impuestos hay que pagarlos al contado. Entonces, esto viene a ser pues un dilema difícil de superar para los contribuyentes, en tanto que pues cuando se llega el plazo para declarar a SUNAT los tributos, ya sea IGB, impuestos de renta y otros tributos, ocurre frecuentemente que en dicha fecha aún las operaciones en materia de venta no han sido cobradas. Sin embargo, ya nace pues a partir del vencimiento del plazo para la declaración la obligación de pagar los tributos que se hubieran declarado. Entonces, como podemos ver, pues hay una disparidad, una falta, si se quiere decir, de coherencia entre lo que el contribuyente cobra en cuanto a sus ventas y lo que SUNAT exige en cuanto al pago de los tributos. Obviamente, amigos, en este caso hay una excepción que se ha venido ya pues superando desde el año pasado, concretamente desde el mes de marzo de 2017, cuando se dio pues la ley del IGB justo. Esta ley pues, como nosotros ya debemos recordar, vino a superar
un gran problema que afrontaban los contribuyentes, sobre todo los pequeños y microempresarios, en el sentido, pues, como ya lo he expuesto, de que sus ventas eran al contado, o al crédito, quiero decir. Sin embargo, el pago de los tributos se cobraban al contado, sin haberse aún cobrado las acreencias por parte de los contribuyentes. Es así, pues, que esta ley del IGB justo lo que hizo fue diferir el pago del IGB por 3 meses posteriores a su declaración, de manera, pues, que de este modo los pequeños y microempresarios se vieron aliviados por cuanto tienen la opción ahora ya de acogerse en su declaración mensual de IGB renta al diferimiento del pago del IGB justo. Entonces, para ellos, concretamente, no habría esta dificultad de acumular deudas tributarias en cuanto a IGB, por cuanto hay la posibilidad ahora de diferirlos. Pero este diferimiento de la ley del IGB justo solamente se da para el caso del impuesto del IGB, más no así para otros tributos o aportes, llámese impuesto a la renta, de salud, entre otros, de modo, pues, que en tales casos sí es posible que el contribuyente acumule deuda tributaria. O sea, de la deuda no nos podemos escapar. Bueno, yo en realidad felicito a aquellos contribuyentes que, dejando cualquier otra obligación, priorizan el pago de su deuda tributaria y de ese modo, pues, viven tranquilos, sin sobresaltos, sin recibir alguna notificación de SUNAT, ya sea en la puerta de su casa o en su buzón electrónico, como ahora es más frecuente. Pero la gran mayoría de los contribuyentes lamentablemente afrontan este gran problema de acumular deuda tributaria, de modo, pues, que es una zozobra su actividad económica, por cuanto están siempre latentes las posibilidades de que puedan ser sujetos de una medida de cobranza coactiva y posteriores embargos. Bien, para justamente superar esto y no morir en el intento, porque como dice acá el título de nuestro tema del día de hoy, quien nunca haya tenido una deuda tributaria que tire la primera piedra. En realidad, amigos, todos de alguna manera generan deuda tributaria. Lo importante en este caso, y es precisamente nuestro tema de exposición, es hacer uso de las herramientas legales que nos franquean las normas tributarias en este caso, para no ahogarnos en el intento y más bien encontrar, pues, los caminos o atajos que nos permitan superar esta acumulación de deuda tributaria y poder, pues, pagarlo de una manera, pues, en condiciones a la capacidad económica del contribuyente. Bien, es así, amigos, que la resolución número 161 del año 2015 contempla 2 categorías de deudas tributarias. Por un lado están las deudas tributarias acogibles a fraccionamiento o aplazamiento, y por otro lado están las deudas tributarias que no es posible acogerlas a fraccionamiento y o aplazamiento. De manera, pues, que vamos a ver ahora en esta diapositiva número 3 qué deudas podríamos en realidad estar en condiciones de poder acogerlas a un aplazamiento y o fraccionamiento, y cuáles deudas, pues, en definitiva no va a ser posible de acogerlas a un aplazamiento y o fraccionamiento. Acá, ya que estoy utilizando frecuentemente esos 2 términos, quiero hacer una breve descripción. Cuando hablamos de aplazamiento, pues me estoy refiriendo a la posibilidad no de fraccionar la deuda en partes iguales, sino de diferirlo, de extenderlo o aplazarlo en cuanto a su fecha de pago. Por ejemplo, si la deuda tributaria que tengo a este mes de febrero no es posible cancelarla, pero tampoco quiero fraccionarla, sino pagarla dentro de 3 meses, en ese caso entonces solicitaré un aplazamiento de la deuda tributaria. No lo estoy fraccionando, sino lo estoy aplazando.
Y por otro lado, pues cuando hablamos de fraccionamiento nos referimos a fraccionar o a partir o a dividir la deuda tributaria en un determinado número de cuotas iguales por un determinado número de meses, de manera pues que será posible que cancelemos la deuda tributaria de manera fraccionada y cómoda según la capacidad económica del contribuyente. Bien, entonces amigos, hablábamos que existen deudas tributarias que se pueden acoger y otras que no se pueden acoger a un aplazamiento y o fraccionamiento. Veamos en un primer momento las deudas que sí es posible de acogerlas. Y nos referimos en este caso a la deuda tributaria administrada por SUNAT, como son por ejemplo el IGB o los aportes a E-Salud, entre otros tributos, que son administrados por SUNAT. También tenemos los tributos derogados que se pueden acoger a un fraccionamiento, los intereses de los pagos a cuenta de impuesto a la renta. Acá quiero hacer una precisión. No estamos hablando de acoger los pagos a cuenta del impuesto a la renta, sino sus intereses que estos pagos a cuenta hubieran generado, toda vez que los pagos a cuenta no están permitidos de acogerse a un fraccionamiento. Y también se pueden acoger los fraccionamientos perdidos, que hubiera perdido el contribuyente en un beneficio anterior, los puede acoger a un fraccionamiento con carácter general que regula el artículo 36 del Código Tributario. Ahora veamos, amigos, las deudas tributarias no acogibles, las que no podemos acogerlas, aunque estas deudas nos estén ahogando y sean bastante elevadas, por ningún lado vamos a poder acogerlo a un aplazamiento, a un fraccionamiento, lamentablemente, porque así es el Código Tributario bastante rígido en cuanto a permitir qué deudas se pueden acoger y cuáles no. Veamos, como ya lo he mencionado, no se pueden acoger a un fraccionamiento los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Es decir, los sujetos que están en el régimen MIPE tributario y en el régimen general no pueden acoger sus pagos a cuenta mensuales que no hubieran cancelado. No es posible. Los intereses que estos pagos a cuenta generen sí se pueden acoger, mas no el pago a cuenta del impuesto a la renta. El ITAN, el impuesto temporal a los activos netos, tampoco se puede acoger a un fraccionamiento. Por otro lado también, si quisiéramos acoger a un fraccionamiento, no podemos acoger deuda tributaria que hubiera vencido en el mes en el cual pretendemos solicitar el fraccionamiento, o tampoco aquellas deudas tributarias que fueran a vencer en el mes o en el periodo que vamos a solicitar el fraccionamiento. Esto no está permitido. De igual manera, tampoco se puede fraccionar aquellas deudas que ya hubieran sido materia de un fraccionamiento o aplazamiento. Acá, lo que les comentaba antes, no se pueden fraccionar o no se pueden acoger a un fraccionamiento los tributos retenidos o percibidos. Y esto sí que es un dilema, un gran problema para los contribuyentes, toda vez que gran parte de su deuda tributaria que han acumulado está comprendido básicamente por retenciones. ¿De qué manera? Vamos a suponer que si yo tengo una empresa y retengo a los trabajadores independientes que me han emitido recibos por honorarios, retengo el 8% por impuesto a la renta, yo en este caso me convierto en un agente de retención y ese 8% que retuve debo abonarlo a SUNAT. Pero si no lo hago, en este caso se trata de un tributo retenido, pero no pagado. En estas condiciones, entonces, la ley no me permite acoger a fraccionamiento esta deuda por tributos retenidos. Igual caso ocurre para aquellos empleadores que hubieran retenido el aporte a la ONP por aporte al fondo de pensiones que efectúan sus trabajadores. Esta retención, pues, por aportes a la ONP tampoco, amigos, se puede fraccionar. Igual caso ocurre con el impuesto a la renta de quinta categoría que retienen los empleadores a sus trabajadores que
o tienen una remuneración mayor a media UIT mensual. En este caso, entonces, amigos, cuando se trate de tributos retenidos o percibidos, no se pueden acoger a un fraccionamiento. Igualmente están impedidos de acogerse a un fraccionamiento o aplazamiento las deudas que se encuentren en reclamación, en apelación, en demanda contenciosa administrativa o en una acción de amparo. No se pueden acoger a fraccionamiento, salvo que el contribuyente evalúe la conveniencia de desistirse de su pretensión. En caso que se desista y sea aprobado dicho desistimiento, entonces recién estará en condiciones de que dicha deuda que estuviera en reclamo, apelación o demanda contenciosa administrativa o en acción de amparo pudiera acogerse a partir de dicha aprobación del desistimiento a un fraccionamiento. Tampoco es posible acogerse a un fraccionamiento las multas. ¿Pero cuál multas? Aquellas que ostenten el beneficio del régimen de gradualidad, o sea, aquellas que el contribuyente ha obtenido como beneficio una rebaja, pero para obtener esa rebaja tienen que pagarlo al contado. No se pueden fraccionar dichas deudas que estén sujetas al régimen de gradualidad. Igualmente aquellas deudas que estén en proceso de reestructuración patrimonial, el impuesto de embarcaciones de recreo y la deuda tributaria que no supere el 5% de la UIT, tampoco se puede acoger al fraccionamiento. Entonces, amigos, como hemos mostrado acá, hay dos categorías de deuda tributaria a la luz de esta norma. Deudas tributarias que se pueden acoger a fraccionamiento y deudas tributarias que no es posible acogerlas a dicho fraccionamiento. Amigos, hacemos una pequeña pausa y retornamos con ustedes. Gracias. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Ciudad Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.